Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Edificado sobre Nazón. ¿Acaso hay algún texto en la Biblia que diga el apóstol Pablo, ustedes están edificados en mí? O Pablo alguna vez, o Pedro dijo, edifíquense en mí porque yo soy vuestro fundamento. Mi hermano, cambio, anda por ahí, cambio. Ah, ya estamos en el programa, Chuy, escúchalo y ahorita te doy entrada. Yo te voy a mostrar, hermano y amigo, 5 escrituras para que veas que la iglesia como grupo, porque el término iglesia es grupal, está edificado sobre una roca, y esa roca es Cristo. Número 2, te voy a mostrar los otros 4 textos. Es decir, un texto dice que la iglesia como grupo está edificada sobre esta piedra en singular. El segundo texto nos dice que la edificación de esta piedra es por medio de la fe. Y los otros 3 textos ya te hablan de la edificación personal, donde cada uno está edificado en Cristo. Pero en la Biblia no existe ningún texto, ninguno solo, donde algún apóstol haya dicho, tú estás edificado en mí. Esto es importante entenderlo porque a la feligresía de la luz del mundo la han engañado, diciéndole que ellos no pueden edificarse en Cristo, no pueden ir directamente a Cristo. Ahí tenemos a una Aminadab Guzmán diciendo que Juan 14:6 funcionaba, mientras Cristo estaba en la tierra, nadie viene al Padre si no es por mí, pero que ahora Cristo ya no está en la tierra y ya no funciona. Ahí tenemos a un Montemayor diciendo, ándale, vete tú solito con Cristo a ver si puedes, burlándose de forma sarcástica de los que creemos, porque las escrituras así lo dicen, que nos podemos conectar directamente con el Padre a través de Jesucristo y solo a través de Él. Entonces, haciendo un poco de historia, Eusebio Joaquín nunca anduvo con esos aires de que él era la conexión con Cristo. Esto se fue desarrollando en su mente enfermiza desde el momento en que él deja que al entrar a los templos las señoras le aventaran las chalinas en el piso y la gente, los feligreses le aventaran los sacos para que pasara el siervo de Dios y no los paró, porque yo no me asusto de la idolatría del pueblo, lo puedes ver con Moisés, dice la Biblia que él puso un velo para que el pueblo de Israel no pusiera sus ojos en él. También la Biblia dice que en la ciudad de Atenas, cuando Pablo y el otro apóstol hacen un milagro, el sacerdote dijeron, dioses semejantes a hombres han descendido, y querían sacrificar unos toros o un toro para ellos, y ellos rasgando sus vestidos, dijeron, cálmese chusma, cálmese, nosotros somos hombres como ustedes. Las manifestaciones de entronizar a un hombre de carne y sangre para hacer culto alrededor de él son parte de la mente débil de las masas. Así deificaron a los Césares, así Hitler llegó a ser un semidios, así un artistacho, un artista gay, desviado, bajo en sus sentimientos, llega a ser un semidios en la mente de los deslumbrados seguidores. Y esto es parte de la mente débil de las masas,
hasta los apóstoles tuvieron que parar eso. Mira, Jesucristo mismo, dice la Escritura, que cuando él entendió que la gente había de arrebatarle para hacerle rey, dice que se fue a un lugar desierto y desechó toda la gloria porque no era momento de que él fuera proclamado como rey. Es más, todavía no ha llegado el momento. Está sentado esperando lo que resta hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, después viene Sammy y Sammy empieza a imitar los cuadros de poder, el sistema de los Césares, el sistema de la Alemania nazi, para entronizarse en la mente de los feligreses, y ya degenera en pasarelas y toda la parafernalia que vemos, ¿no? Y ya el caso de Nazón, él es heredero de un culto a su familia, un hombre descuidado, ignorante, sibarita, que le pasó igual que a Roboam, hijo de Salomón, que los jóvenes le aconsejaron, no, pues tú mételes impuestos y exígeles y todo, pero el reino se le dividió. Lo que su corrupto papá y abuelo habían construido, engañando a las masas, Biblia en mano, Nazón lo desperdigó en pocos meses. Ahora bien, fíjese bien lo que le voy a decir, hermano y amigo de la luz del mundo. A usted lo han engañado con la Biblia. Hay gente que se ha ofendido porque yo les he dicho en los videos, bueno, ¿qué les pasa? ¿No saben leer? ¿Qué grado de escolaridad tienen? Y me han dicho muchos, oiga, no nos ofenda, sí fuimos a la escuela. Y dice otro, pastor, no es que no tengan escuela, es que los han engañado con la Biblia. Entonces, sí es cierto, hay un engaño, así como las enardecidas masas de seguidores de un cantante que darían hasta la vida por tocarlo, es lo mismo. No ven la realidad. De ahí viene el término fanático. Viene de fanal. El fanal es la palabra antigua para un reflector fuerte. Un fanático es un deslumbrado, no mira la realidad. Entonces, es importante que leas la Biblia, es importante que leas exactamente. Por eso yo preguntaba al principio de este video, ¿cuándo Pablo dijo estás fundamentado en mí? ¿Cuándo Pedro dijo fundamentense en mí? Aquí te van los textos. El más conocido, Mateo 17, 18, muy conocido y muy debatido, palabras de Cristo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, evidentemente no es sobre varias piedras, sobre varios apóstoles, no, sobre esta piedra, una única piedra, singular, si sabes leer, edificaré mi iglesia. La iglesia entera está fundamentada sobre Cristo. Bueno, pero la palabra iglesia está en un sentido corporativo. El segundo texto que ya hemos tocado mucho, Isaías 28, 13, refiriéndose a la misma piedra, y que Jesucristo mismo lo citó, pero yo te lo leo ahora. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra. Si sabes leer, otra vez, es una piedra, no un grupo de apóstoles o los apóstoles que a ti se te antojen, sino una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Y aquí está la conexión con la fe. El que creyere, no se apresure. El profeta está hablando de la conexión con esta única roca por medio de la fe. El que creyere. Bueno, pero ahora vamos a Efesios 2:20, que nuestra arcaica Reina Valera, pero no te preocupes, porque tenemos muchas versiones de la Biblia que te van a aclarar el texto. Yo te voy a mostrar el artículo, te voy a mostrar
el pronombre relativo, para que te des cuenta que no solo los apóstoles, sino cada creyente está fundamentado en Cristo. Y de ahí viene la chapuza, la farsa de la doctrina de la luz del mundo, que han trabajado Biblia en mano para engañar a las masas y a estos nobles feligreses que asustados y temerosos creen que si dejan a este pseudoapóstol no pueden conectarse con Cristo, no pueden tener a Cristo. Pero mira exactamente lo que dice el apóstol en Efesios 2, te lo leo así. Vamos a leer desde el verso 16 para que se sepa que está hablando de Cristo y la cruz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, se refiere a judíos y gentiles, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, o sea, a ustedes, efesios, que estaban lejos, y a los que estaban cerca, es decir, a los que guardaban la Torá, que por él, fíjate bien, no por los apóstoles o por mí, dice Pablo, sino por él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por él. ¿Por qué no anotas en tu libreta de apuntes y subrayas en tu Biblia que por él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre? Y luego les dice a los efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, punto y coma, edificados, ¿quiénes? Ustedes, efesios, ustedes que han sido cercanos por la sangre de Jesús, ya no son extranjeros, ya no son peregrinos, ya son juntamente ciudadanos con los santos, se refiere a los judíos, a los domésticos de Dios. Están edificados ustedes también, Efesios, edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, coma, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, punto y coma, en el cual, a ver, yo quiero llamarte la atención en el verso 21, en el cual, en él se refiere a Jesucristo. O sea, en Jesucristo, verso 21, compaginado todo el edificio, va creciendo. Fíjate que va creciendo en Jesucristo. Para hacer un templo santo en el Señor, 2 puntos. Otra vez, verso 22, en el cual vosotros también, o sea, ustedes también, efesios, en Cristo ustedes también, sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Allá Jesucristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que está la una piedra, la sola piedra y la iglesia, toda la iglesia está sobre esta piedra. Te habla en el sentido corporal, la iglesia. Aquí te está hablando tanto judíos como ustedes, efesios, también ustedes están juntamente edificados en Cristo, en el cual, en el cual es la sintaxis de lo que la luz del mundo no le dice a la gente y no se lo explica. Mira, nos va a ayudar don Carlos para que entiendas en el cual. Vamos a ver primero, don Carlos, los dos textos que ya leí. Adelante. Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Mateo 18, 18.
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, don Carlos. Pero ahora vamos a la Reina Valera y enseguida te pasas a otras versiones de la Biblia para definir el verso 21 y el verso 22 cuando dice en el cual, y se refiere a Jesucristo, no a los apóstoles. A ver. Efesios 2, 21, 22, Reina Valera 1960, RBR 1960. 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20, 21. 20 edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. 21 en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. 22 en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Gracias, don Carlos. Miren, hermanos, en la antigua versión dice en el cual, pudiéramos pensar, se refiere al fundamento. Pero no, aquí no, la palabra él no es, no está como artículo, está como pronombre personal. Por eso la nueva versión nos dice en quién. Fíjense bien cómo la nueva versión no dice en el cual, sino en quién. Y un fundamento no es quién, sino Cristo es ese quién. A ver, otra vez en la nueva versión, don Carlos. Efesios 2, 20, 21. 20 edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. 21 en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. 22 en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Fíjense bien que cuando dice la Biblia en quién se refiere a Jesucristo. A ver, repíteme por favor el verso 22, ya refiriéndose a los efesios, ellos también en Cristo o en quién. Por favor, don Carlos, otra vez. 22 en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Bueno, cualquier persona que sepa leer no se va a dejar engañar cuando le dicen que es sobre los apóstoles que son el fundamento. No, ahí habla en quién. A ver, léeme otras versiones de Efesios 2:20 a ver si te dice más claro, porque aquí estamos poniendo en claro. No se está refiriendo al fundamento de apóstoles que ellos son el fundamento, sino el fundamento es esa piedra, esa roca, en quién, en el cual. A ver, otras versiones, don Carlos. 19 Ciertamente, por lo tanto, ustedes ya no son extraños y residentes forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la casa de Dios. 20 Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. 21 En unión con él, el edificio entero, unido armoniosamente, va creciendo para ser un templo santo para Jehová. 22 En unión con él, ustedes, también, están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por espíritu. A ver, hasta la Biblia de los testigos de Jehová. En unión con él. Mira qué tremendo está aquí. A ver, repite eso, por favor. 0 Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. 21 En unión con él, el edificio entero, unido armoniosamente, va creciendo para ser un templo santo para Jehová. 22 En unión con él, ustedes, también, están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por espíritu. En unión con él, no es en unión con un apóstol, en unión con Nazón, para que él te una con Cristo, no, en unión con él, en unión con Cristo. ¿Dónde está el texto donde Pablo dice, no, en unión conmigo, porque si no se unen conmigo, pues no se pueden unir con él? Te han engañado, te han torcido las escrituras. Repite eso, por favor, don Carlos. 22 En unión con él, ustedes, también, están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por espíritu. 22 En unión con él, ustedes, también, están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por espíritu.
A ver, ¿qué dice la TLA, don Carlos? Efesios 2, 21, 22, traducción en lenguaje actual, CLA, 21 es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. 22 Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. A ver, aquí todavía está más claro en la TLA. Ya no dice en el cual, ya no dice en quién, ahora dice en su unión con Jesucristo. Ah, pero Montemayor te dice que no, tú no te puedes unir con Jesucristo. Tienes que unirte con Nazón. Si no te unes con Nazón, no te puedes unir con Jesucristo. No, el texto no está diciendo que te unas con Nazón. El texto te está diciendo, ni siquiera te está diciendo que te unas con Pablo, sino que te está diciendo que aún Pablo y toda la iglesia te lo dijo de forma corporativa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora te lo dice en forma plural, pero específica para los efesios, en ustedes también en unión con Jesucristo. Montemayor dice que no se puede, pero la Biblia dice que sí. Escúchalo otra vez. 22 Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. 1 Pedro Otra 2, vez. 4, 5, nueva versión. A ver, otra vez. En unión con Jesucristo. Me gusta mucho cómo las versiones aclaran lo que estos engañadores no le enseñan a la iglesia luz del mundo. 22 Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. En su unión con Jesucristo. ¿Cómo, pastor? No lo veo, no lo veo. Es por medio de la fe, amigo. No digas quién subirá al cielo. No digas quién bajará a la tierra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La NBI, lejos de decir como nuestra arcaica Reina Valera, en el cual o en quién, ya te lo dice en unión con Jesucristo. A ver. 1 Pedro 2, 4, 5, nueva versión internacional, la piedra viva y su pueblo escogido. Ah, ok, ya pasó aquí a otro texto, pero quede claro que en unión con él. Voy a dejar que nuestro hermano Ornelas hable de esta unión con Jesucristo que Montemayor y los falsos predicadores de la luz del mundo le dicen a su pobre gente asustada que no pueden unirse con Jesucristo. Te escuchamos, Chuy. Mi hermano, estos textos bíblicos se les han explicado no hasta el cansancio, porque si no lo entenderán hoy, lo entenderán mañana y se lo volveremos a explicar. Pero la verdad es que es tan clara la escritura, no se quede nada más en el versículo que les están citando, porque siempre dicen Efesios 2.20, pero apenas vas al 21 y se habla de quién es este fundamento, y en el 22, cómo no te fundas en un apóstol, sino que en el fundamento que es Cristo, juntamente con los apóstoles eres fundamentado, es decir, te sujetas al fundamento que es Cristo, Claro. como lo hicieron los apóstoles en su momento. Y creo que es clarísimo esto cuando usted se toma su Biblia en el nombre de Jesús y se pone a leer un poquito más allá de lo que le han citado. Cambio. Muy bien, todo está, fíjate, Chuy, que por la pura sintaxis, por el puro contexto, por los textos de Isaías, por las palabras de Cristo, siempre se habla de una sola roca como fundamento, no una serie de rocas, y que toda la iglesia esté en él de forma corporativa. Luego te habla de los Efesios, ustedes también en unión con Cristo. Si tú te dejas que te engañen, te van a entronizar en tu mente a un hombre que pasa en una pasarela y dice gracias, gracias.
Si tú lo ves como tu Salvador, pues si es el único eslabón que te une con el Salvador, pues ya estás arruinado, pero te han engañado, porque Pablo nunca se puso así y mucho menos anduvo en pasarelas que le cantaban alabanzas o... No, 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 es una doctrina inventada. Yo les pido a todos los de la luz del mundo que me den el texto donde la iglesia está fundada en un apóstol o en unión con un apóstol. A ver, ¿dónde está ese texto? Porque yo no puedo creer los cuentos de los Joaquines, yo creo a la escritura. Vamos a ver los comentarios antes de seguir adelante. Bueno, buenas tardes, gusto de verlos, Abdón. Dios te bendiga, Abdón Pepe Aguilar, saludos. Buenas noches, Pastor Felipe Lázaro. ¿Sabe por qué Luis Carlos Reyes Vivic? Porque ya no suben videos y lo asustaría. No, están con otros asuntos, yo estoy en contacto con ellos. Dice Alfonso Arévalo, así, hermano Gamaliel, en LLDM el único que puede predicar es Nazón, el apóstol en turno, y al escuchar sus prédicas veo los viles de errores y ellos ninguno lo ve por miedo de contrariar al enviado. Sí, porque ya les secuestraron la mente, pero los han engañado con las escrituras. Luis Carlos subió un video hoy. Para los Nazombies sí es posible, dice. Gusto de verte, un saludo, Tomate Lagrimita, gracias por tu trabajo. Alfonso Arévalo, muchas gracias a todos los que ven este canal para despertar conciencia entre todos los que solo creemos en Jesucristo, amén, y para que dejen de confiar en pseudoapóstoles de mentira. Muy bien dicho. Dice Alfonso Arévalo, amén, hermano, cada creyente en su experiencia personal, como los apóstoles le conocemos, pues nos auxilia en nuestras necesidades, y cuando a él nos llegamos con fe, y no por un apóstol mediocre, por supuesto. Raúl, soy de Cristo, saludos, pastor. Claro, fuimos engañados desde que se le predica a la persona nuestro trabajo como obreros, es que la persona crea en Nazón Joaquín o en el apóstol. No hay una sola escritura donde Pablo decía, crean en mí, o Pedro, crean en mí. Al contrario, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, es lo que ellos decían. Bien, ahí está. Ahora, voy a finalizar con otras dos escrituras antes de que corra el tiempo. Primera de Pedro 2, del 1 al 9, te lo leo. Y esto es Biblia, por favor, estúdiala. Fíjate si yo te estoy cambiando verbos o tiempos como lo hacen aquellos engañadores, o te estoy leyendo exactamente como está. Es un crimen cambiar la Biblia, es un crimen engañar a la gente. Y no tengas miedo de cuestionar las mentiras de los que te guían mal, porque al final de cuentas ellos están usando la Biblia. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Mira, la primera de Pedro, allá fue Pablo, ahora Pedro. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y todas las envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Fíjate bien, hermano, versos 3 y 4. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, punto y coma, al cual allegándoos, piedra viva, te lo repito, se refiere al Señor Jesucristo, verso 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, punto y coma, al cual, es decir, al Señor, allegándoos o acercándote a Cristo, piedra viva. Ah, no, Montemayor dice, no. Los feligreses de aquel tiempo no se podían allegar a Cristo porque se había ido al cielo. Ah, no, aquí Pedro te está diciendo, al cual allegándoos. Ustedes se allegaron a la piedra, ustedes están en la piedra. Reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Aquí no dice allegándoos al apóstol para que el apóstol te pueda llevar a la piedra. Eso se lo han inventado. Lee la Biblia, primera de Pedro 2,
1 al 4. Al cual, allegándoos, piedra viva. No, no se puede. Sin apóstol no puedes llegar a Cristo. Mienten. Mentirosos, engañadores. La Biblia dice que sí. Ok, vamos a pedirle a don Carlos que nos ayude con este texto. Vamos a ver, don Carlos, haciendo énfasis pues en que ellos se pueden llegar a la piedra viva, aunque en la luz del mundo te dicen que no, y te hacen depender de un apóstol autonombrado en turno y te tienen asustado para que no veas las escrituras. A ver, don Carlos. 1 Pedro 2, 4, 5, nueva versión internacional, la piedra viva y su pueblo escogido. 4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. A ver, don Carlos, a ver, si no entendí mal, la piedra es Cristo, eso es claro, pero ustedes al acercarse a Él, a ver, repíteme esa frase, por favor, porque la gente de la luz del mundo no lo cree. Montemayor les dice que no es posible. Al acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ah, no, ustedes no se pueden acercar a Él. Nazón es el mediador, el medianero. ¡Qué mentiras, hermano! A ver, el verso 4 completo. 4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ok, la nueva versión internacional, que te lea, por favor, don Carlos, hasta el verso 9, para que quede claro, van a quedar claros varios puntos. Número 1, el fundamento es una sola piedra, no muchas. Número 2, corporativamente hablando, la iglesia está edificada sobre esa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no sobre un conjunto de apóstoles. No, una piedra. Número 3, Efesios 2, 20 al 22 nos dice, en él, en quien o por medio de Jesucristo ustedes también están ahí. Y primera de Pedro 2, 4 dice, acérquense a Cristo, acérquense a Él, ustedes son parte de este edificio. Y ahora se incluye el otro elemento que es la fe, porque es la única forma de edificarse en Cristo. Así lo dijo Isaías, lo dijo el Señor y lo dijeron los apóstoles. Ese cuento de que ocupas un apóstol para ir a Cristo es una vil mentira. A ver, te escuchamos, don Carlos. La piedra viva y su pueblo escogido. 4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. 6 Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella, no será jamás defraudado. B. 7 Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. C. 8 Y también, una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer. D. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es bien claro que cada creyente por la fe debe acercarse a Cristo como una piedra viva. A ver, repíteme esa parte.
Al acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. 6 Así dice la Escritura. Claro, claro. Entonces, o eres creyente en Jesucristo o no lo eres. Y si lo eres, 7 Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, para los incrédulos, ¿qué, don Carlos? la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, C. 8 Y también, una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer. D. Y para los que creen, ¿qué pasa? Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, está bien claro entonces que cada individuo, por medio de la fe, o te fundamentas o tropiezas. Es sencillo. ¿Dónde está eso de que el apóstol, tienes que creer en el apóstol y creer en el enviado? Han falseado una serie de textos y te tienen dándole tu dinero y tu tiempo y tu pleitesía y tus oraciones y tu tiempo a un señor ahí, mortal, pecador, que no te puede dar nada. Él mismo necesita redención, él mismo necesita salvación. Entonces, es muy claro que todo creyente está en Jesucristo, en el cual, en Jesucristo, ustedes también, tú te acercas a Jesucristo, te allegas como piedra viva también en Él. Esta es Biblia y esta es la verdad. Un comentario, hermano Chuy. Bueno, quizá Chuy se nos fue del aire o fue muy larga mi intervención. Bien. Finalmente, aquí me están ofreciendo un texto, gracias por colaborar. 1 Corintios 3:11, sin duda. Muy bien, agradezco la aportación porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo concuerda. Nunca dice los apóstoles son el fundamento, allégate a ellos. Te han engañado vilmente, pero porque no lees la escritura, porque le tienes miedo a tus maestros, a tus pastores, en lugar de decir, usted miente, señora, si no dice la Biblia, aquí dice esto. Bien, finalmente, el apóstol Pablo en Colosenses 2:6, y finalizo el video, hay más textos que hablan de que te puedes llegar a Jesucristo y que es el único mediador, no como te han engañado en la luz del mundo a confiar en hombres pecadores, perecederos, sibaritas y ahora acusados de bajos delitos, y siempre ha habido rumores desde el principio del primer apóstol de la luz del mundo. Pero fíjate bien, finalmente Colosenses, para terminar, otra afirmación donde dice que tú estás fundamentado en Cristo, no en un apóstol. Ese concepto no existe en la Biblia. Colosenses 2:6-7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, andad en Él. 2 puntos, arraigados y sobreedificados en Él. Montemayor dice que no se puede. Y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, y no en lo que dice el mozalbete, que en Nazón Joaquín, no, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis completos. Lo único que necesitas es
a Cristo. Dice Eduardo M. Pastor Gamaliel, el detalle está en que las Sagradas Escrituras, esos versículos que se le aplican a nuestro Señor Jesucristo, los luz mundanos, se los aplican al pseudoapóstol y es un cuento de nunca acabar, sí, pero la Biblia no dice ahí, en Pablo, en Pedro, siempre dice en él, en Cristo, y ahí ya están violando las Escrituras, serán responsables, porque ellos van a decir, bueno, la Biblia no dice esto, aunque estos engañadores están diciendo lo otro. Ajá, Efesios 2:20, Luis Fernando Beja lo acabamos de considerar. Bueno, finalmente don Carlos nos va a ayudar con esta última cita en este video. Y dice así, Colosenses 2:7 en diferentes versiones de la Biblia. A ver, don Carlos, para terminar. Colosenses 2:7. Bla. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. DHH. Con profundas raíces en él, firmemente basados en él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Bla. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. NBB. Es decir, enraizados en él y que sea él quien les haga crecer. Manténganse convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor. NTV. Arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Mi. Arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. CST. Arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se os enseñó y llenos de gratitud. PDT. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. BLP. Que Él sea cimiento y raíz de vuestra vida. Manteneos firmes en la fe, según lo que aprendisteis, y vivid en incesante acción de gracias. BLPH. Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe, según lo que aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. RBA 2015. Firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sin duda. Pastor, Cristo ya vino, murió y resucitó, y ascendió a los cielos, y está a la diestra del Padre intercediendo hasta por nosotros. No seas burro, pastor, para que necesitas a un Eusebio Asani, o al gordito de Nasón del Botellón, si ya los 12 apóstoles del Cordero y Pablo mismo nos explicó claramente el Evangelio que es por la fe en Jesucristo, y además aquí está el Espíritu Santo. Caray, Gamaliel, no seas tan burro y terco de necesitar a un apóstol de cartón, autonombrado, y además de mala fama, prepotente, ignorante, sibarita, además, delincuente y... No, espérate, don Carlos. Oye, yo no soy el que necesito a ningún apóstol. El Señor Jesucristo mandó a sus 12 apóstoles para predicar el Evangelio entre los judíos y luego mandó al apóstol Pablo para predicar entre los gentiles. Y ya explicaron, Jesucristo ya ascendió, derramó su Espíritu Santo, ahora el Evangelio es predicado a todas las naciones. Y la persona se edifica directamente con Cristo a través de la fe. El Evangelio ya está explicado. Yo no me eches la culpa a mí, don Carlos, yo no soy el que cree tales aberraciones. Entonces, damos por terminado el video. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Yo diría que a todos los hermanos de la luz del mundo, por favor, estudia la Escritura, no le tengas miedo a las mentiras de los hombres. Nunca tu fundamento va a estar en tales personas. Nunca tu fundamento va a estar en esta persona o en este. No, te han engañado. Te han hecho creer en un fundamento falso. Imagínate tú. Bueno, distribuyan este video a toda la gente buena de la luz del mundo porque ellos tienen miedo de leer las escrituras o entenderlas tal y como están escritas. Ellos están asustados, creyendo que no pueden ni pensar mal de estos señores y creyendo que estos son los que te conectan con Cristo. Nos despedimos. Bendiciones a todos. Gracias por estar. Gracias.
Well, Papa don't allow the banjo playing in here. But Papa don't care what Papa don't allow. He's gonna beat his banjo anyhow. Here comes Papa Jack with the banjo. My mama don't allow no clarinet playing in here. My mama don't want the clarinet playing around here. But Harold don't care what Mama don't allow. He's gonna blow that clarinet anyhow. Here comes Harold Cooper. My mama don't want no trombone playing in here. Both down here. But he'll blow his trombone anyhow. His trombone is loud. Mama don't want no piano playing in here. Now Mama can't stand that piano playing around here. But Happy don't care what Mama don't allow. He's gonna beat that piano anyhow. Now here comes Mr. Stanley Mendelson with his piano. Mama don't want that trombone playing in here. Mama can't stand the trombone playing around here. But Papa don't care what Mama don't allow. He's gonna blow that trombone anyhow. Now here comes Papa Jack with his trombone this time. Mama don't want that bass playing in here. Mama don't want the bass playing around here. But still don't care what Mama don't lie. She'll beat that bass little anyhow. Here comes Mr. Bill Porter. Mama don't want them drums playing in here. Then Mama don't want them drums playing around here. But Roger don't care what Mama don't lie. He's gonna beat them drums anyhow. Here comes Mr. Roger Johnson with his drums. Said Mama don't want the band playing in here. Mama don't allow no band playing around here. But now look, we don't care what Mama don't allow, 'cause we're gonna play the band